Desde luego les digo de todo corazón que es un honor estar ante ustedes. De las invitaciones que uno recibe para dar conferencias en foros, universidades y a veces fuera del país, la que más me agrada es cuando la gente de la sociedad, la gente de nuestro país me invita. Me siento muy honrado, de veras, de poder platicar con ustedes sobre estos temas que son, yo creo que cruciales. Agradezco por tanto al Círculo Jaime Sabines la invitación y los felicito porque están cumpliendo 2 años de organización y de pelea. Ya se ha dicho mucho, todos lo tenemos claro, que sin la organización del pueblo, sin la organización de la sociedad, no puede haber cambio en la vida que necesitamos. De manera que, por esa doble razón, voy a exponer con mucho gusto algunas de las ideas que han movido mi trabajo durante ya muchos años, varias décadas, pero también sobre lo que estamos viviendo en estas horas, en la búsqueda de encontrar algunas vías de comprensión de por qué no logramos construir hasta la fecha una verdadera sociedad democrática. ¿Por qué nos hemos detenido tan solo en la supuesta conquista del voto democrático para elegir a nuestros representantes? Nos han vendido la idea de que la democracia es el proceso electoral para elegir gobernantes. Y ahí estamos detenidos. Ya veré más adelante en la discusión con ustedes, porque quisiera discutir con ustedes y que me planteen sus inquietudes y sus opiniones, desde luego las que también estén en contra de lo que yo opine, que nosotros mismos desde la izquierda estamos demasiado encantados con la idea de la sociedad democrática a partir del voto. Allí nos quedamos. Yo acabo de mandarle una carta a Andrés Manuel hace un par de semanas proponiéndole que el movimiento Morena se comprometa con la lucha por la vida. No podemos movernos solamente para el proceso electoral del 11 y del 12. ¿Dónde quedó el apoyo de Morena a la marcha por el consuelo por todo el país de gente que está buscando, por un lado, mostrar todo el dolor que viven las víctimas de esta guerra estúpida en la que nos ha metido Calderón? ¿Dónde quedó el apoyo de Andrés Manuel a las invitaciones que hizo Javier Sicilia para que la sociedad participara? Estamos solamente luchando porque haya elecciones en donde nuestros partidos y nuestras corrientes tengan una verdadera representación. Si el país se está deshaciendo en nuestras manos, estamos viviendo, ya se ha dicho en muchos tonos, pero no en los medios, una destrucción de la sociedad. Estamos avanzando hacia la construcción de una sociedad militarizada y policíacamente apoderada de las instituciones. La Ley de Seguridad Nacional, que está todavía detenida en la Cámara de Diputados, pero que fue ya aprobada en la Cámara de Senadores, es un paso adelante hacia la construcción de una sociedad militarizada. En esencia, la ley propone que se restrinjan más todavía derechos constitucionales, garantías individuales, en favor de darle apoyo legal a la actividad policíaca del ejército. El ejército no puede ser la policía del país. En cualquier país, un ejército convertido en policía es el respaldo de una tiranía. Eso se llama aquí y en China y en Alemania fascismo. Y hacia allá estamos avanzando. Fascismo. Y ahora a eso que ya viene ocurriendo, el ejército en las calles, en toda la República, en unos estados más que en otros, convertido en policía, aunque la Constitución lo prohíba. La Constitución dice claramente que en épocas de paz
el ejército debe ocuparse estrictamente de los asuntos de la disciplina militar y que los militares que cometan delitos, que transgredan la ley, deben ser juzgados por jueces civiles. Y en estos años hemos visto los crímenes que ha cometido el ejército en muchas partes del país, a veces incluso asesinando niños, como ocurrió en Torreón, y se llevan a los ejecutores del crimen a los tribunales militares. Esta ley de seguridad nacional no solamente quiere cubrir con la legalidad, es decir, con una nueva ley, lo que ya ha venido cometiendo el ejército, sino además garantizar que el ejército seguirá en estas actividades. Pero estas actividades del ejército restringen los derechos de las personas. La ley le da al ejército la facultad de hacer cateos sin orden judicial, de entrar a las casas, hacer detenciones y hacerla también de ministerio público, interrogar e investigar delitos, supuestos delitos, y realizar con todavía mayor protección legal retenes que se han convertido en verdaderos pasos de la muerte en nuestro país. El que se pasa un retén está muerto, como si los retenes fueran el colmo de la legalidad del Estado Nacional. Si tú transgredes y te vas, te disparan. Esto está ocurriendo todos los días en nuestro país. Apenas antier, en Cárdenas, Tabasco, 2 personas que iban en una camioneta se pasaron el retén, los militares los siguieron, los hicieron que se pararan, las 2 personas que iban adelante se bajaron y allí, al lado de la camioneta, los mataron. Los militares. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos y cuál es el papel que está jugando la comunicación, la prensa y el periodismo en todo esto que vivimos? ¿Dónde están, ante estas violaciones a la legalidad constitucional, los reclamos de los periodistas, las informaciones veraces, las investigaciones de fondo, la búsqueda de la opinión de la gente, el reclamo de que se sepa todo lo que realmente está pasando en lugares como Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa? ¿Saben ustedes que los periódicos locales de esos estados y de otros han dejado de informar sobre lo que ocurre con el narcotráfico? La gente se entera de lo que ocurre en ciudades como Reynosa, Matamoros, Laredo, Tampico. Yo soy tamaulipeco, estoy enterado. Se enteran a través de las redes sociales. Están matando aquí, a la esquina, hay una balacera por acá. Hace 3 horas que están peleando. Y los periódicos locales no dicen nada. Porque por supuesto están amenazados. Y cuando dicen algo, dicen lo que les ordenan los narcotraficantes. La prensa no revela, no lo ha revelado, no lo va a revelar, que la concepción que nos venden de que por un lado están los narcotraficantes y por el otro lado las fuerzas del Estado, como dice Calderón, cada tercer día, todo el poder del Estado peleando contra los delincuentes, es una versión falsificada, inútil, falsa, porque ¿dónde está realmente la identificación de criminal y de Estado? Si el Estado está penetrado por los criminales. No lo digo yo, lo dicen estudios de las Naciones Unidas. Ayer mismo, este gran investigador del crimen y del narcotráfico, que es Buscaglia, dio datos precisos de cómo el Estado mexicano está penetrado por la delincuencia. ¿En dónde se puede creer que ellos están aquí, los otros acá? Si las autoridades, las instituciones
Toman las decisiones que a los narcotraficantes les permiten operar. No son solamente vigilantes del bienestar de los delincuentes y de que no les pase nada. Son parte de las operaciones de la delincuencia. Buscaglia dijo ayer que el responsable del fracaso de esta guerra se llama Genaro García Luna, que ha sido el operador principal de esta mezcolanza entre delincuentes y policías. ¿Cuánto debe la sociedad mexicana en su contra a la forma en que se hace el periodismo de nuestro país, el que estén ocurriendo estas cosas? ¿Desde cuándo la prensa, los medios, el periodismo que llamamos nacional, ha jugado un papel de ocultador de los verdaderos entresijos del poder? El periodismo mexicano, lo que podemos llamar periodismo mexicano, excepto a principios del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XIX, en donde se dieron grandes ejemplos de identificación de los periodistas con la sociedad, segunda mitad del XIX, primeras décadas del siglo XX, en general ha jugado siempre un papel de sicario del poder. Me mido en mis palabras con todo cuidado. Los veo aparecer en la televisión y en la radio a los numerosos opinadores que salen a justificar todo tipo de crímenes, a malinformar, a dar información sesgada, a decir medias verdades, a hacer como que critican y analizan, para finalmente, después de las maromas verbales que hacen, caer siempre del lado del poder. Son muchos. La inmensa mayoría de ellos están exhibiendo lo peor del periodismo mexicano. No es desde luego un periodismo que se merezca esta hora crítica de la sociedad. Cuando más necesidad tenemos de comprender qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué se destruye el tejido social? ¿De dónde salieron estos criminales? ¿Cómo se explica que haya 500,000 hombres, según las cifras de la propia Procuraduría General de la República, 500,000 hombres sobre las armas? Que matan, desollan, degüellan, descuartizan, asesinan, cometen masacres. ¿Dónde estaba esto en la sociedad mexicana? ¿De dónde salió? ¿Cómo se explica? ¿Quién lo analiza? ¿Estamos simplemente horrorizados? ¿Sin capacidad para pensar? ¿No le corresponde al periodismo, a la comunicación, particularmente a la televisión, cumplir con la obligación de investigar, fundamentar, dar los datos que nos permitan explicar lo que nos pasa? No solamente no se hace. Hace apenas 2 meses, poco más, Televisa convocó a 755 medios de la República Mexicana para hacerlos firmar el decálogo de cómo informar en la lucha contra el narcotráfico. 10 mandamientos. Televisa convertida en la gran maestra de la comunicación nacional y diciendo lo que hay que hacer. Y firmaron. Ahí estaba también el doctor Narro, rector de la Universidad Nacional, apoyando, avalando con su presencia esta tremenda agresión contra la comunicación y contra la democracia del país. ¿Qué tiene Televisa? ¿Por qué Televisa puede convocar con esa autoridad a todos los medios de comunicación y convertirlos en sus seguidores y sus borregos? Yo no me explico la existencia de un monopolio de la televisión
que no ocurre como ocurre en México en ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte hay esta concentración de medios electrónicos en dos manos, en dos pares de manos. Salinas, Pliego y Azcárraga. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Ellos controlan el 94% de las señales de televisión de la República. Y 12 familias son dueños de toda la radio del país. Ayer anunció Calderón que se pasa a la digitalización de la radio. ¿Qué significa esto? Por el mismo ancho de banda, por donde hoy circulan señales de radio que viajan en forma de onda, como aquellos ejercicios que hacíamos en la primaria cuando empezábamos a aprender a escribir. Así viajan las señales analógicas. Las señales digitales son comprimidas, ya no son en onda, se han apretado, se han comprimido, porque los generadores de señales así lo permiten, como parte del avance sofisticado de la tecnología de la telecomunicación. Y las señales digitales suben al espacio radioeléctrico, como le llamamos, como flecha, y ocupan un espacio 9 veces más restringido que la señal analógica. Lo que quiere decir que donde hoy viaja una señal analógica, con la digitalización pueden haber 10 señales de radio de 10 estaciones distintas, de 10 empresas supuestamente en el mismo espacio donde hoy hay una. Es decir, la digitalización multiplica la posibilidad de utilizar el espacio radioeléctrico y por lo tanto que haya la presencia de muchos más competidores, empresas, sociedad, comunidades, cultura, universidades, utilizando esos nuevos espacios. Pero ¿qué significa pasar a la digitalización en tiempos del monopolio de Televisa? Que los que tienen ahorita la señal analógica les van a liberar un espacio mayor y van a poder tener 10 estaciones de radio donde hoy tienen una. Y en lugar de entregarle las 9 nuevas a la sociedad, se las entregan a los mismos que ya tienen el oligopolio. Esta es la jugada. Y si ya eran poderosos, si ya son poderosos, con la digitalización anunciada ayer, su poder se multiplicará por 9. Cuando nace la televisión a mediados del siglo XX, en los años 50, el PRI, que gobernaba entonces ya por los anteriores 20 años, necesitaba y necesitó siempre que a partir del manejo y el control de la prensa y de los medios de comunicación, el PRI, pudiera justificar todas sus políticas de gobierno. Este monopolio del poder político en un solo partido, que dura hasta la fecha, va para 100 años, va para 90 años. Este monopolio de la comunicación solamente puede explicarse a partir del monopolio del poder político. Me explico. El monopolio del poder político representado por un partido, el PRI, que se llamó antes Partido Nacional Revolucionario y ya antes se llamó, cuando se fundó, Partido de la Revolución Mexicana. Nomás cambió de nombres 2 veces. Este poder político monopolizado requería del control de la conciencia colectiva a partir del manejo de los medios de comunicación, del control de los medios. Crearon el monopolio de la televisión para justificar el monopolio del poder político. Y el monopolio del poder político creó el monopolio de la comunicación para uno y otro ir de la mano, como lo han venido haciendo, como lo hicieron hasta Fox. Todavía por los años 90, Emilio Azcárraga Milmo, el padre de en una entrevista que le dio a la revista Proceso,
que es una de las poquísimas entrevistas que dio en su vida Azcárraga Milmo, dijo, entre otras cosas, entre otras lindezas, que él hacía televisión para los jodidos. Así, Televisa hace televisión para los jodidos. ¿Quiénes son los jodidos? ¿A quiénes llamaba los jodidos Azcárraga Milmo? Al público, a la audiencia, a la sociedad. Los jodidos, somos los jodidos. Y la televisión que merecemos es esa televisión de jodidos. Basura. De la mañana a la noche basura. Insultos, discriminación, prepotencia, vulgaridad, banalidad, estupidez, ocultamiento de la verdad, sesgo para comprender siempre las cosas del poder. Televisión para los jodidos hace Televisa, y dice en esa misma entrevista Azcárraga Milmo que Televisa y él, Azcárraga, son un soldado del presidente. Así se definió políticamente: somos soldados del presidente. Es decir, lo que el poder político quiera, eso informamos y eso hacemos. Pero eso fue hasta Fox. Eso fue hasta Fox. De Fox para acá, el poder político se ha convertido en un soldado de Televisa. La clase política está enteramente secuestrada por la televisión, amenazada e incluso agredida cuando es necesario. Por ejemplo, lo que hicieron con la cara de Santiago Krill en una nota de noticiero en donde aparecían un grupo de políticos del Congreso, pero la cara de Krill estaba borrada. Parecía un chiste. Era un claro mensaje de amenaza a todos los que se atrevan a levantar la voz contra Televisa. Y en diciembre del 2006, el 1 de diciembre de 2006, en la Cámara de Diputados, presentes 327 diputados, se presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Le llamamos, y así se ha quedado, le llamamos a algunos periodistas, unos cuantos, la Ley Televisa. ¿Por qué la Ley Televisa? Porque esa ley le entregaba a Televisa, entre otras cosas, para siempre, el espectro radioeléctrico que forma parte del territorio nacional. Me explico. El espectro radioeléctrico, por donde viajan las señales de radio y televisión, es un bien del país. Forma parte de nuestro territorio, como el mar territorial o como el territorio en sí. Tenemos tres espacios: el territorio en sí, el mar territorial, que tiene dos categorías: el mar patrimonial y el mar territorial. Hasta 200 kilómetros después de nuestra costa estamos ante el mar patrimonial, el que nos pertenece, y el mar territorial se extiende hasta 400 kilómetros después de la costa. En los dos mares no se puede transitar una nave sin permiso o conocimiento del Estado Nacional, de las autoridades de México. Igual que no puede entrar a nuestro territorio cualquier avión o cualquier vehículo sin el conocimiento de las autoridades. Ni cualquier persona siquiera. Ni cualquier persona. Pues esa misma categoría y ese mismo valor tiene el espacio aéreo que está sobre nuestro territorio. El artículo 42 de la Constitución considera el espacio que está así arriba del territorio como parte de la nación. Y no somos los únicos que lo consideramos así. Todos los países del mundo tienen este mismo derecho de considerar el espacio aéreo como parte del territorio. En ese espacio aéreo hay un espacio radioeléctrico, que es por donde se envían las señales de radio y televisión. La Ley Televisa, aprobada el 1 de diciembre de 2006,
le daba a Televisa y a Azteca el uso a perpetuidad del espacio radioeléctrico de México, porque la ley decía que cuando se terminara el plazo de las concesiones que esas empresas tienen para usar el espacio radioeléctrico para hacer sus señales de televisión y radio, solamente tenían que escribir un oficio dirigido a la autoridad correspondiente para decirles: quiero seguir en este espacio radioeléctrico. Aunque hubiera otros peticionarios para usar ese espacio radioeléctrico, o aunque hubieran hecho mal uso del espacio radioeléctrico, ese espacio solamente puede utilizarse con un permiso o una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay dos formas de usarlo: como permiso y como concesión. Lo usan como concesión los empresarios que sacan dinero, hacen ganancia, convierten en empresa el envío de señales de radio y televisión, y le llaman permiso a ese mismo uso, pero lo hacen empresas o instituciones culturales. El 11, el 22, el canal del Congreso, el canal judicial tienen permisos. Los otros, los empresarios, tienen concesiones. Las concesiones tienen un plazo. Hasta antes del 1 de diciembre de 2006, el plazo para que se cumpliera una concesión era de 12 años. Es decir, cada 12 años Televisa y Azteca tenían que informar a la autoridad qué han hecho en esos 12 años con ese bien de la nación, qué uso le dieron, en qué lo ocuparon, cómo cumplieron las obligaciones que tienen con la sociedad, las cumplieron o no las cumplieron. Eso cada 12 años. Pues la ley Televisa agrandó a 20 años las concesiones y exime a los concesionarios, a los empresarios, de presentar ningún informe. No tienen que cumplir ningún requisito más que decirle a la autoridad que quieren seguir siendo concesionarios. Es decir, les regalaba el espacio radioeléctrico, lo que quiere decir que les entregaban el territorio nacional. Y no les entregaban una montaña en una sierra perdida. Esta parte del territorio nacional es la parte más estratégica hoy en día. Por ahí viajan las señales de seguridad nacional, militares, navales, civiles, policíacas, de todo tipo. Las señales que tienen que ver con los negocios, con las empresas, con la transmisión de cantidades inmensas de dinero de un lado a otro del planeta, desde México y hacia México. Por ahí viajan las señales de radio y televisión, de las empresas culturales y de las que no lo son. Entonces este es un espacio estratégico. Regalarle a Televisa y a Azteca el espacio aéreo era como haberle regalado, como lo hizo Santana, el territorio de Texas y de la Mesilla a los Estados Unidos. ¿Dónde está la explicación de todo eso en los medios de comunicación? ¿Dónde estuvo todo esto? ¿Quién informó? ¿Quién analizó? De no haber sido unos cuantos. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido hasta hoy en día si un grupo de senadores, en aquel momento encabezados por Javier Corral, senador del PAN, que todavía era una buena persona, en el 2006, hicieron una gestión ante la Corte Suprema, ante la Suprema Corte, para que se considerara inconstitucional a la ley Televisa? Fue una pelea muy fuerte que duró varios meses, hasta un año. Un año después, la Corte, la Suprema Corte, en los escasos buenos fallos que ha dado, porque la inmensa mayoría de ocasiones la Corte falla contra el pueblo, contra la gente y a favor de los poderosos. La Corte, sin embargo, le hizo correcciones a la ley Televisa en los aspectos más brutales y más antidemocráticos. Por ejemplo, de regalarles el espectro radioeléctrico, lo echó para atrás la Corte. Si no,
En este momento ya parte del territorio nacional se ha utilizado como absolutamente reyes Televisa y Azteca. Debo decir que de todas maneras allí están gobernando ellos. No dejan entrar a nadie al espacio radioeléctrico, ni a Slim siquiera lo dejan entrar, a nadie. He estado al frente en los últimos 2 años del proyecto de creación, todavía no lo tenemos, del canal de televisión de la Ciudad de México, a partir del planteamiento de que la Ciudad de México tiene derecho a tener sus propios medios de comunicación electrónica. Así los tienen todos los estados de la República, subsidiados por los gobiernos. Tuve el honor y el gusto de fundar y dirigir 3 de estos sistemas de radio y televisión, el del estado de Sonora, el del estado de Quintana Roo y el del estado de Oaxaca. Durante 14 años que viví en esos espacios de la República Mexicana. Y sé lo que significa que una entidad federativa tenga su propio canal de televisión y sus propias estaciones de radio. Y la Ciudad de México no lo tenía, no lo tiene, porque ya nos dieron la frecuencia en una pelea terrible, tremenda. Gestionamos que nos dieran un permiso para subir al espacio radioeléctrico. Nos llevó más de 2 años conseguir ese permiso. Se formó una comisión de parte del gobierno de la ciudad, encabezada por su servidor, de 5 personas expertas en este tema, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones creó una comisión también para discutir el tema de que le dieran una frecuencia de televisión y una de radio a la Ciudad de México, como si estuviéramos pidiendo limosna, como si no tuviéramos derecho, como si el espectro radioeléctrico le perteneciera solo a Televisa y Azteca. Presentamos con este equipo de 5 personas 5 peticiones fundamentadas técnica y científicamente de los canales que están viables en el espacio radioeléctrico. Pedí primero el canal 46, me dijeron no, lo comprobamos además con los planos y los estudios técnicos de los ingenieros en electrónica para demostrar que el 46 era viable de ser usado, que no interferíamos con ninguna señal. 46 no, ya con los planos encima, porque por aquí le pegas a Televisa y por aquí a Azteca y por aquí a Televisa y por aquí a Azteca. Ok, regresamos a presentar una nueva propuesta. Solicitamos el canal 32. Igual, son estudios que llevan meses. Hay que fundamentar con estudios de ingeniería radioeléctrica esta viabilidad. El 32 tampoco, por aquí le pegas a Televisa, lo cual era mentira. Justamente las investigaciones nuestras eran para demostrar que no le pegábamos a nadie, no interferíamos a nadie. Pero ellos siempre salían, por aquí le pegas a Televisa, por aquí hasta otros meses, a pedir ahora el canal 36, demostrar que era viable, lo mismo, y pedir el 30 y lo mismo, así durante 2 años, con la orden además de que no debíamos confrontarnos para poder conseguir la frecuencia. Y aunque esta era la orden que nos había dado Marcelo Ebrard, de no confrontarnos, a mí me parecía correcto, hubo un momento que en la 5ª petición, estando sentadas las 2 comisiones, sí se pone uno mal, ¿no? Golpeé la mesa y les dije, basta ya, basta. Ustedes son los guardianes de Televisa y Azteca, como siempre lo he sabido. Como siempre lo he sabido. Y lo estoy confirmando una vez más. Llevamos 5 peticiones de viabilidad de canales y siempre nos contestan lo mismo, que está de por medio Televisa y Azteca en todas partes. ¿Qué tiene que ver esto, como se propuso en el nombre de esta exposición, de esta charla con ustedes, con la democracia? ¿Por qué no hemos pasado de la consideración
de que lo democrático es votar en las urnas, con más o menos libertad. E incluso, a pesar de que nos quedamos ahí, en solamente lo electoral, después de vivir 70 años en la tiranía de un solo partido, aún eso, lo electoral, está en apenas 10 años de existencia como para tirarlo a la basura. Si los 5 consejeros que integran el Instituto Federal Electoral están puestos no por los partidos, ni siquiera por las cúpulas de los partidos, sino por algunos personajes de los partidos. Hay consejeros que obedecen directamente a Beltrones. Hay un consejero que obedece directamente a Gamboa Pasco. Hay a la mitad de un consejero que obedece al PRD. Hay 2 consejeros del PAN. Está secuestrado el órgano electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que juzga sobre todas las regularidades e irregularidades que se cometen en los procesos electorales, está en la misma. La señora presidenta es comadre de la esposa del presidente. Acaban de caerle que llevó a cenar a su casa a políticos priistas que estaban relacionados con la acusación contra Peña Nieto de que había hecho propaganda electoral en el momento de las elecciones en 2009. Y la presidenta del tribunal dijo que ella acostumbraba a resolver asuntos oficiales en cenas particulares, e incluso llevárnoslos a su casa, de lo cual tiene todo el derecho cualquiera de nosotros, ella también, excepto que nos diga que es para resolver problemas de su trabajo. El resultado es que no se juzgó a Peña Nieto, se le exoneró, como era esperable, se le exoneró de las faltas cometidas en el proceso de 2009. Y pongo ese hecho como un ejemplo de lo que está ocurriendo con los institutos electorales. ¿Quién garantiza que Morena pueda formar un gran acontecimiento, una movilización ciudadana magnífica como se pretende, y que no nos ocurra lo del 2006? ¿Quién lo garantiza? Nosotros mismos. Voy a dar una idea más adelante. A propósito de esta pregunta, creo que hay respuestas, pero ahorita lo que quiero es provocarlos. La Constitución, en uno de sus mejores planteamientos, en el artículo 3, define muy bien lo que es la democracia. Yo he peleado durante muchos años porque las reformas que se merecen y que necesitan las leyes que rigen a la radio y la televisión incluyan en sus planteamientos lo que dice el artículo 3 de la Constitución. Porque el artículo 3 de la Constitución tiene que ver con la educación. Define lo que es la educación, que debe ser la doctrina y la norma que rija lo que los niños y los jóvenes reciben en las escuelas como enseñanza. El artículo 3 dice, con sus propios términos, que la democracia es antes que nada una forma de vida. Escuchemos en cuántas pocas palabras puede llegarse a esa profundidad. La democracia es una forma de vivir. Por lo tanto, una forma de ser, de estar, de convivir, de relacionarnos. Y esto abarca, por lo tanto, todas las relaciones humanas. Los sindicatos, los partidos, las empresas, las escuelas, los barrios, los partidos. Si la democracia es una forma de ser, y además agrega, no se detiene allí, que está basada esa forma de ser en el mejoramiento constante, material y espiritual de la sociedad mexicana. No es una forma de ser o de vivir cualquiera, es una forma basada en el mejoramiento constante, material y espiritual. Es una de las pocas veces que la Constitución utiliza la palabra espíritu, espiritual, en su texto.
basada en el constante mejoramiento espiritual y material de la sociedad. Pero lo electoral no abarca todo eso. Los sindicatos siguen siendo un pasto propiedad del PRI. No hubo tal transición democrática. Fox se hizo el tonto, o ya era, lo es. Se hizo todavía más el tonto y no tocó ni con el pétalo de una rosa a las instituciones, los gremios, las organizaciones, las maneras, los modos, los hábitos, las costumbres que el PRI formó como toda una cultura política. No los tocó. Y todo sigue, y mucho menos Calderón, todo sigue intacto. El gran aparato que el PRI formó de corrupción, control, manejo, manipulación, mentira, todo está intacto y peor. Entonces, ¿en qué consistió la transición democrática? No es desde luego para mejorar la constante vida material y espiritual del pueblo mexicano, como lo ordena la Constitución. Y en lo que nos quedamos, en lo electoral, las cosas están como para la basura. Pero en todo esto, la parte central, la parte que todo lo justifica, solo es la televisión, el duopolio de la televisión. Sostengo que Televisa es la madrastra de la sociedad. Tiene 3 generaciones de mexicanos educados por Televisa. Y educados es un decir. Sí. Formados por Televisa. Formados, manipulados, hechos por Televisa. Los valores, con quién nos relacionamos, qué creemos, cómo pensamos, a dónde vamos, qué vestimos, qué decimos, cómo dormimos, qué compramos, por quién votamos, todo eso es mucho más importante que lo que la escuela dice. Hace muchos años que la escuela, como institución general, la educación, por decirlo así, no influye sobre la gente, sobre los niños, ni sobre los jóvenes. Y los padres están ya formados por la televisión, integrados a la televisión, vistos por la televisión. ¿Quién educa realmente a este país? Desde hace 3 generaciones, la conciencia colectiva de los mexicanos le pertenece a Televisa. Y ya el Vesper fue parte de algo muy importante que justifica para Televisa el cumplir ese papel. Echaron abajo deliberadamente lo que se había logrado en el sistema educativo, tanto en cantidad como en calidad. Hay un desplome del sistema educativo que no es una casualidad. Está convenido, deliberadamente planeado, cumplido por, entre otros agentes, el Bester Gordillo, que es la verdadera secretaria de Educación de este país. Una gángster secretaria de Educación Pública, que ha permitido incluso que cualquiera, literalmente cualquier semianalfabeto, como Lujambio, o como la otra señora de la panista, ¿cómo se llama? Vázquez Mota, secretaria de Educación, sentada en el escritorio, en el asiento donde sentó Torres Bodet y Vasconcelos. Por favor, ¿quién es el señor Lujambio? ¿De qué méritos intelectuales, espirituales, culturales, literarios, académicos goza? Porque fue consejero del IFE. El desplome de la educación era la condición necesaria para que aumentara el poder formador o educador de Televisa. Van agarrados de la mano un fenómeno con el otro. Crece el poder de Televisa en la medida que la educación se desploma. Y ninguna de las dos cosas es una casualidad.
Una cosa explica la otra, así como se explicaba el monopolio del poder político con el monopolio de los medios, y el monopolio de los medios con el monopolio del poder político, así se explica el control de la conciencia colectiva por la televisión en la medida en que se desploma la educación. Y el desplome de la educación se explica por el crecimiento del control de la conciencia colectiva por Televisa. Todavía Lujambio dice que las telenovelas... Ese es su criterio. Las telenovelas forman parte de la educación de calidad en México. No estoy inventando nada. No estamos inventando un criterio para juzgar este fenómeno. No podremos avanzar en la construcción de una democracia sin medios democráticos de comunicación. Precisamente la ausencia de esos medios democráticos explica que no avancemos en la democracia, que estemos todavía anclados en lo electoral y todo lo demás que ocupa la democracia ni siquiera se piensa en ello. Incluso la izquierda está anclada en lo electoral, como si el resto de la vida no existiera. Sin medios democráticos de comunicación no hay democracia. Y no hay democracia porque no tenemos medios democráticos de comunicación. ¿Qué papel jugó Televisa en el fraude del 2006? Fue un papel decisivo. Recordemos esa jornada hasta la medianoche, desesperados por justificar lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, ocultando los resultados del conteo, que de pronto se detuvo electrónicamente ante los ojos de toda la sociedad, porque así estaba planeado por los que cometían el fraude y por la televisora que les permitía ser parte esencial del engaño. En los tiempos del PRI, en los tiempos de mayor influencia del PRI en estos aspectos, los noticieros de Televisa jugaban siempre el papel de policía. Cuando se despertaba algún malestar social y la sociedad se organizaba y salía a las calles y protestaba, como ocurrió en el 58-59 con los ferrocarrileros, con la huelga de los electricistas, con los estudiantes del 68, con el movimiento magisterial, con el movimiento de los médicos, con la formación neocardenista de la oposición electoral en el 88. Pero en los tiempos en que la sociedad se levantaba y protestaba y tomaba las calles, ¿qué hacía Televisa con sus noticieros? Si podía ignorar el hecho, lo ignoraba. Si el acontecimiento crecía, lo cubría, pero para desgastarlo, calumniándolo, deformándolo, dizque informando de las partes oscuras de los movimientos. Pero luego, cuando el movimiento crecía, a pesar de eso, Televisa llamaba al orden, empezaba a pedir que la policía interviniera. Y cuando finalmente la policía intervenía, maltrataba, golpeaba, reprimía, apresaba, mataba, escondía, desaparecía. Cuando todo eso ocurría, Televisa guardaba silencio. Y un tiempo después, trataba de justificar en su memoria esos hechos que ocurrieron en forma represiva. Yo le llamo, creo, el papel de un policía. Jacobo Zabludovsky, que hoy dice que es de izquierda, era el gran policía del régimen priista. El gran policía. Recuerdo muy bien sus llamados a la represión. Y bueno, López Dóriga, no que digamos, ¿no? A todos ellos, por eso, cuidando también las palabras y tratando de no exagerar, yo les llamo sicarios. Son verdaderos sicarios del régimen. Salen a disparar contra quien les ordena. Les ordenan, disparen acá, y salen a disparar. Y son muchos, son casi todos ellos. La radio y la televisión está ocupada por sicarios, para vergüenza del periodismo nacional, que no solamente no está a la altura de lo que vive la sociedad mexicana, de esta crisis inaudita, insólita, terrible que estamos viviendo,
sino que además está del lado de quienes procuran la crisis, de muchas maneras solapadas y a veces abiertas. Mientras no venzamos al duopolio de la televisión, creando medios democráticos de comunicación, apoyando a los que existen, el panorama seguirá siendo muy difícil de remontar. Sí hay posibilidades de remontar algunas circunstancias, pero ¿cómo consolidarlas? ¿Cómo consolidar un voto que fuera democrático en el año que viene o en este mismo año en el Estado de México? Vean cómo se manejó la transmisión de los debates entre los tres candidatos de los partidos en el Estado de México. Ayer mismo López Dóriga, que le hace el favor a Encinas de tenerlo en su noticiero y le da 7 minutos contaditos, allí mismo en la pantalla, asume las agresiones que Bravo Mena había lanzado contra Encinas el día anterior. Lo del plantón, ¿qué responsabilidad tiene ante el terrible mal que el plantón le hizo a la sociedad mexicana, según como dicen ellos? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene Encinas? ¿Y por qué dejaron entrar a Godoy a la Cámara de Diputados? Porque Encinas es su cómplice. Y López Dóriga asume como propias de un periodista, él dice que es periodista, asume como propias de un periodista las agresiones de un candidato, las mismas del día anterior. ¿De qué se trata? En una entrevista. ¿Cuántas gentes hay en la pantalla de televisión, en la radio? Si hay decenas y decenas de informadores y de opinadores, ¿cuántas gentes hay que razonen con el pueblo, que diriman los asuntos analizándolos y fundamentando sus opiniones y vigilando que se cumplan los preceptos fundamentales de la democracia? ¿Cuántas son? Contadas con los dedos de una mano. Este sicariato, que es la condición moral de la mayor parte del periodismo mexicano, juega un papel muy importante en la no transición a la democracia. Planteo que hay manera de vencerlos, que hay forma de vencerlos, pero prefiero dejarlo para la discusión con ustedes. Gracias.